calificar los 7 porque alguien me mandó o nadie me llegó con 7 o si pedí 5 y me enviaron 5, bueno, entonces son 5, ¿no? ¿Sí? ¿Opiniones? Ok, está bien. Doctora, nomás que con lo del estudio de ambiente de trabajo, lo que Sí. pidió como evaluación final, o sea, Así. va a ser, Les doy, o sea, la función de la evaluación es valorar nuestro conocimiento. Entonces, les decía que si nosotros lo hacemos teórico, bueno, teórico no, no hay ningún problema. Pero para valorar el esfuerzo que han hecho a través del curso, que dejé tareas y me las enviaron, vamos a valorar su trabajo a través de su trabajo de todo el semestre a través de las tareas entregadas, del examen y del estudio de ambiente de trabajo. Que no es así como, le digo, yo entiendo que hay dificultades porque no vamos a oler los contaminantes, nada más los vamos a saber por la investigación que hagamos en la bibliografía. No vamos a ver condiciones peligrosas y actos inseguros porque de seguro las tomas que nos presentan en los videos no van a salir accidentes a menos que busquemos específicamente si hay alguno en internet. Entonces, el estudio de ambiente de trabajo va a ser que ustedes seleccionen de todos los videos de empresas que hay, uno que les dé la máxima información de acuerdo a lo que nosotros necesitamos saber del estudio de ambiente de trabajo. ¿Sí? Va a ser uno por equipo. El examen va a ser individual y las tareas van a ser individuales. O sea, que va a ser un examen más el estudio de ambiente de trabajo. Sí, más, o sea, su calificación va a ser el estudio de ambiente de trabajo, el reporte en equipo. En forma individual, sus respuestas del examen y en forma individual las tareas. Hubo algunas tareas que pedí en equipo, ¿sí? Entonces, igual las tareas en equipo, pues a todo el equipo le va a contar esa tarea. Pero según yo ya nos había pedido hacer, o sea, otro estudio de ambiente de trabajo aparte del de la costeña. Sí, hicieron 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer uno con la panorámica de todo el curso completo. ¿Alguna otra duda? Doctora, y no se puede calificar únicamente con el puro examen, porque el tiempo que tenemos ya va a ser muy escaso y no creo que alcancemos a terminar un estudio con las características que está pidiendo. Va a ser el estudio en equipo. Ustedes deciden, no hay problema, le aumentamos el porcentaje al examen y le aumentamos el porcentaje a las tareas. Decidan. yo sí estoy de Examen y acuerdo. tareas, ¿qué no mejor? Yo sí estoy de acuerdo, no sé, los demás. A ver, Sí, doctora, mejor el puro examen. el puro examen. O sea, el examen y las tareas que ya tenemos. Ok. Déjenme anotarlo. Aquí tengo la lista. Aguilera, Presente. examen Sí. y tareas. Sí. Ok, esa sería la opción 1. ¿Estamos? Y la opción 2 es
hacer el estudio de ambiente de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Aguirre. Presente. Pues la opción 1, la de exámenes y tareas. Examen y Perfecto. tareas. Callejas. Perdón, Calleja. La opción 1, doctora. Castro. Opción 1. Presente. Dávila. Presente. La opción 1. Muy bien. Félix. Opción 1, doctora, presente. Montes. Presente la opción 1. Gamboa. Presente opción 1. Muy bien. Gándara. Presente opción 1. Hernández. Presente, opción 1. Lázaro. Presente, opción 1. Leverda. Presente, opción 1. Lizárraga. Presente, opción 1, doctora. Muy bien. López. Presente, opción 1, doc. Mesa. Presente, opción 1. Molina. Presente, opción 1. Montes. Presente, yo también la opción 1. Bueno, pues ya estamos, mayoría. Ok. Entonces la opción 1. ¿Sí? Entonces con ustedes únicamente tareas y el resultado del examen. Perfecto. ¿Cómo sería la ponderación, doctora, entre esos dos? ¿Perdón? ¿Cómo sería la ponderación entre esos dos? 50 y 50. ¿Quieren más para el examen? No sé. Ustedes Buenos digan. días. Más para las tareas, ¿no? Más para las tareas. Entonces, si le ponemos que tenemos 7 y hay 5 nada más. Muy bien, entonces quedamos así, nos vemos. Si tenemos dudas. ¿Dudas? No, doctora. Creo que ya entró el doctor. ¿Sí? Es el doctor Luis Felipe Alemán. Ustedes lo pueden ver. Déjenme buscarlo. Buenos días, jóvenes. Perfecto, ahí está. Buenos días. Entonces es la presentación. El doctor Alemán que se ha prestado a compartir con nosotros su currículum de cómo ha estado en las empresas y lo que si fue suficiente lo que aprendió en la escuela. Eso sería nuestro tema principal. ¿Lo dejamos, por favor? Doctor Alemán, muchas gracias por aceptar. Gracias, doctora. Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Bien? Pues bien. Ya por terminar el semestre, ¿verdad? Sí. Bueno, la materia de salud ambiental y ocupacional, pues yo creo que es una de las más importantes del área de la medicina, ya que nos permite darnos cuenta de otra área laboral y otra área profesional en la cual nos podemos desempeñar como médicos. Durante toda mi formación en la universidad, realmente aprende uno bastantes cosas, ¿no? Desde la investigación, lo que es el primer contacto, la medicina preventiva, más que la medicina curativa, que ya ahorita pues está cayendo un poquito más en desuso. Ya ahorita nos estamos nosotros enfocando, estamos aprendiendo en hacer prevención, sobre todo de las patologías crónicas no transmisibles. Ya en algún momento pues lo tuvieron que haber aprendido ese término, ¿no? Como médico, pues he pasado yo creo que por todas las áreas habidas y por haber en cuanto al desarrollo profesional.
Yo actualmente pues soy médico general, tengo maestría en gestión en salud ocupacional y estoy actualmente cursando el doctorado. Me he desempeñado pues en varias actividades como coordinador médico de 2 aseguradoras. Actualmente pues estoy como médico adscrito en el Seguro Social en el Hospital General de Zona número 5 en Nogales, en el área de urgencias. De igual manera me ha permitido aperturar mi propio consultorio, pues igual sigue funcionando todo este tiempo y también he incursionado en el área de la salud ocupacional. Lo que aprendí durante la carrera, pues con la maestra, con la doctora María Estela, pues realmente fue un impacto, ¿no? O sea, con nuestra primera visita que le hicimos a la planta de la Coca-Cola, realmente todo lo que vimos y todo lo que aprendimos durante su asignatura, pues nos dimos cuenta pues de que sí es cierto, ¿no? O sea, de todos los errores que se puede llegar a cometer en las empresas y todas las áreas que hay como para poder ocasionar un accidente. Muchas veces las empresas ni siquiera lo tienen considerado. O sea, nosotros que ya llevamos la información, llegamos y pues sí vimos varias cosas que no tenían la empresa contemplados. De hecho, no sé si recuerda, doctora, la vez que fuimos, que yo les estuve haciendo varias preguntas y ellos así como que me decían, es que el encargado de eso no está ahorita, no te puedo responder. Entonces, sí se da uno cuenta de muchas fallas que tienen las empresas. Ya yo como médico, que me surgió la posibilidad de ingresar a una empresa, pues me doy cuenta, ¿no? De que en cuanto ingresa uno, pues lo primero que ve son todas las fallas, o sea, las puertas de salida, los señalamientos, las medidas de protección, las medidas de seguridad. Ahorita con la pandemia que estamos ahorita todos viviendo, pues los medios de aislamiento pues no son los adecuados. De hecho, fue una de las causas por las cuales yo ingresé ahí, porque me pidieron apoyo para poder capacitar al personal con respecto a todo lo que corresponde al distanciamiento social y al cuidado de las áreas, ¿no? Lo que es la sanitización de las áreas comunes, de las áreas de los cubículos, de los que tienen contacto con gente externa, los filtros de seguridad para poder entrar y salir de la empresa. Suficiente, yo creo que sí ha sido suficiente, pues todo lo que aprendí con la doctora. De repente sí me surgieron algunas dudas porque pues evidentemente no es algo que me dedicaba o que me dedicaba yo de lleno en algún momento, desde cómo plantear un proyecto de salud ocupacional para la empresa, porque no es nada más llegar y decir, sabes que pues tus fallas son estas, estas y esas, vas a tener que hacer esto, sino tienes que darles una justificación, porque a fin de cuentas, pues todas las empresas se manejan en base a números y en base a estadísticas. Entonces, sí es importante darles toda la información clara, concisa y pues el impacto que puede llegar a tener, por ejemplo, una incapacidad prolongada, por ejemplo, un accidente de trabajo, de qué manera va a repercutir que el personal no esté capacitado para una evacuación, qué hacer en un caso de incendio si no tiene un equipo destinado para tal actividad. Hay que tener personas capacitadas para que sean los líderes para poder resolver una urgencia en caso de que el médico no esté. Yo en las empresas en las que estoy, actualmente estoy en 2, estoy solamente en cortos periodos haciendo pues medicina preventiva en este momento. Sí he hecho capacitaciones, sobre todo con lo que es rutas de evacuación, sobre todo con lo que son medidas de seguridad y ahorita pues protocolos sanitarios para todo lo que es manejo y prevención de la disminución del COVID. Es importante pues que tomen todo esto en consideración, porque yo, a pesar de no ser médico del trabajo, pues he podido desempeñarme en esta área que me ha permitido pues crear otra fuente de empleo. No depender tanto de los autoempleos, no depender tanto de los empleos de explotación, pues los que ya todo el mundo sabemos. Ustedes ya están por terminar su formación en creo que un año más, si mal no recuerdo. Entonces ya deben de tener pues visualizado pues que sigue el internado, que es un área de muchísima oportunidad para estar aprendiendo. Posteriormente su servicio social, que es su primer contacto, donde ustedes van a poner en juego realmente todo lo que aprendieron durante todos estos años de formación.
y posteriormente ahora sí viene la realidad de salir al área laboral, de decir qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Si tienen la fortuna de ingresar a una especialidad, pues igual van a seguir recibiendo un salario, pero al momento de terminar va a ser exactamente lo mismo, o sea, van a tener que enfrentarse a la vida laboral tarde que temprano. Entonces, con todo digámoslo así, proceso que hemos atravesado desde que yo era estudiante después del internado, del servicio social y mi vida profesional, he obtenido un crecimiento importante en el sentido de, pues, de ver áreas laborales a considerar. La salud ocupacional, como les digo, es un área muy noble porque nos permite desarrollarnos y nos permite poner nuestras habilidades en práctica. No es meramente prevenir accidentes o calificar un riesgo de trabajo. O sea, es hacer prevención en cuanto a la empresa y en cuanto a las cuestiones generales de las crónicas crónicas degenerativas, perdón, llámese diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Por qué? Porque todo este tipo de pacientes son pacientes con alto riesgo de incapacidad por enfermedad general, no tanto por cuestiones de accidentes laborales. Entonces, es también ver ahí toda esa prevención y todo ese impacto que puede llegar a tener en la empresa, hablando pues también de cuestiones económicas, ¿no? Como médico, su objetivo siempre debe ser prevenir, siempre debe ser informar pues al que está a cargo de la empresa o el lugar donde ustedes estén desempeñando, cuáles son sus estándares, cuáles son sus objetivos, cuál es su población objetivo, hacia dónde va enfocado lo que están haciendo y cuál va a ser su manera de hacerlo. Entonces, hasta ahorita yo les puedo corroborar, les puedo decir, todo lo que aprendan durante todos estos años de formación les permitirá obtener la experiencia mínima indispensable como para poder desempeñarse en el área de la salud independientemente de donde estén. ¿Algún comentario que quieran hacer? Actualmente les digo, pues yo estoy trabajando pues en 3 lugares distintos, entonces me ha permitido desempeñarme de una manera óptima en cuanto a mi desarrollo profesional. Con el área de la gestión en salud, pues es ahora sí que un rubro también importante. ¿Por qué? Porque te permite ya destinar o movilizar recursos de tal manera que lo optimices de tal manera para que sea efectivo y se gaste de manera efectiva perdón, el recurso en el área donde tú te estés desempeñando, ¿no? En pocas palabras, pues es para tener pues digámoslo así, puesto administrativo tarde que temprano. ¿Por qué? Porque se requieren médicos con ese tipo de perfil que son los que realmente pues deberían de estar a cargo de los puestos que manejan dinero a nivel hospitalario o a nivel institucional. La doctora pues ha sido una gran mentor durante todos estos años. Yo en lo personal me he apoyado mucho con ella en todas las actividades que he realizado. Desde entonces hicimos con ella muchas actividades. Hicimos, por ejemplo, una carrera en aquel entonces, una carrera de bicicletas, no sé si se acuerdan también, sí, que fue un proceso largo, tendido, pero logramos un objetivo impresionante de gente que participara como pequeña feria de la salud. Buscamos marcar la diferencia como generación y pues creo yo que lo logramos hacer. También hicimos un pequeño documental del cuidado del agua, que también pues es parte también de la salud ocupacional. ¿Por qué? Porque nos permite seguir desempeñándonos y pues volvemos a lo mismo. Aquí el punto clave y el objetivo pues siempre va a ser prevenir en toda la población a la que ustedes estén al frente y pues esté a su cargo, ¿no? En su servicio social van a tener a cargo una población
cautiva en la que ustedes deben de siempre buscar, marcar la diferencia y siempre dejar huella en todo lo que hagan, y pues, así que poner en alto pues la universidad de donde están saliendo, ¿no? La Universidad de Sonora, pues yo creo que es una de las mejores, no porque yo también sea egresado de ahí, sino porque a mí en lo personal me ha permitido seguirme desempeñando pues en todas las áreas laborales. ¿Tienen alguna duda, chicos? Tenemos muchas, fíjese. O sea, donde usted trabaja es administración, más que nada. ¿En qué parte? Es lo que, o sea, no sé, ¿en qué 3 lugares trabajaba? ¿En qué lugares son? Mira, trabajo en 2 empacadores de alimentos, trabajo en, o sea, se puede decir que soy autoempleado también en mi consultorio, y pues trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente pues estoy concursando por un puesto administrativo dentro del Seguro Social, cuestiones políticas a fin de cuentas, pero pues de lograrse pues ya subiría de puesto, ¿no? Pues actualmente pues estoy en el operativo, como te comento, como médico adscrito en el área de urgencias. Ah, ok. Pensé que trabajaba ya de administrativo, pues. No, no como tal, no. Doctor, yo no quiero desaprovechar la oportunidad. Dígame. Acerca del estudio del ambiente de trabajo en la empresa, o sea, cómo el médico debe de conocer el proceso productivo desde que ingresan las materias primas hasta que sale el producto terminado. Entonces, ahí su experiencia quisiera compartirnosla. Sí, pues es primero que nada, pues es entablar una conversación con los que están a cargo, ¿no? Saber primero a qué se dedica la empresa, o sea, realmente no es lo mismo que sea una maquiladora que produce a una maquiladora que empaca. Ahora sí que es como punto importante, ¿no? Bien lo comenta usted, pues es conocer todo el proceso completo desde que llega la materia prima, por todos los departamentos a los que pasa, cuánta gente interviene, cuáles son las actividades que hacen, qué tan seguido se rota el personal, todo esto por cuestiones que se puede haber lesiones ocupacionales. Ya lo debieron de haber visto en fisioterapia, incluso aquí mismo con la doctora. Llega, por ejemplo, muchas lesiones del manguito rotador, muchas lesiones del túnel del carpo, muchas lesiones, por ejemplo, por largos periodos en bipedestación. Entonces, aquí pues es ver realmente qué tanto rotan al personal, cuánto tiempo pasan en esta actividad y si manejan productos químicos, si tienen el equipo de protección adecuado, si tienen ventilación adecuada, si se les capacita de manera constante para utilizar cierta maquinaria y qué tan seguido se les está dando este proceso de capacitación a los empleados, ¿no? Doctor, y otra cosa, ¿cómo la incidencia de enfermedades no profesionales nos provoca, debido a la falta de atención médica de estas enfermedades no profesionales, nos provoca alteraciones en las líneas de producción cuando el trabajador se incapacita por causa de su diabetes? Fíjese que fue algo que del último estudio que hice fue algo que noté bastante. Lamentablemente los filtros de ingreso, por así decirlo, a los empleados no se aplican de manera, pues así como que enérgica, ¿no? Afecta en el sentido de que están, pues evidentemente se tiene que pagar una incapacidad. Afecta en el que, por ejemplo, en el caso de un diabético que va perdiendo la sensibilidad por causa de las parestesias, se puede lesionar y no tener conocimiento de eso. Se puede ocasionar, por ejemplo, un edema en los miembros pélvicos por largos periodos de estar de pie. Entonces, el hecho de que se esté incapacitando constantemente implica que se tiene que estar movilizando a alguien de otra área que muchas veces a lo mejor no está capacitado para esa área o no tiene la experiencia necesaria como para manejar cierta maquinaria o cierto producto, y es ahí donde sobreviene no solamente una incapacidad, sino puede sobrellevar
un accidente laboral, pues por una incapacidad prolongada de alguien más. Entonces esto nos lleva a los exámenes médicos periódicos. Exactamente. Lamentablemente, pues es un efecto dominó, donde si no se hace una rotación por lo menos cada 45 días, ocasionamos pues que los empleados no estén capacitados para todas las áreas. Entonces, los exámenes médicos de rutina nos sirven para dos cosas: para hacer prevención, para hacer control y para hacer exámenes de ingreso. Porque los exámenes de ingreso, pues ya con un médico de planta nos permite poder decirle al gerente o al director de la empresa, decirle, ¿sabes qué? Pues de todos tus prospectos, el hecho de que sean arriba de 45 años, el hecho de que sean personas con alguna patología crónica no degenerativa o crónica degenerativa, pone en riesgo tu salud económica de tu empresa, ¿no? Entonces, el examen de rutina nos permite de saber, sabes que pues de todos los que tienes ya en planta, tantos son diabéticos, tantos son hipertensos, tantos tienen sobrepeso, tantos tienen obesidad, vas a tener que implementar una área de actividad física o de salud nutricional. ¿Para qué? Para disminuir tu riesgo, no para que lo despidas, porque evidentemente pagar una capacitación pues también es algo tardado y es algo caro. Entonces es mejor seguir haciendo prevención y en este caso pues sería corrección para evitar esas lesiones o esas incapacidades prolongadas. Cuando hay un accidente de trabajo, ¿cuál ha sido su experiencia en la participación de la industria que le apure a las instituciones de seguridad social para que no se convierta en una incapacidad prolongada o que no se nos vaya a una incapacidad parcial permanente? Híjole, pues es que miren, yo creo que aquí depende mucho del tipo de lesión o el tipo de accidente del que estamos hablando, ¿no? Aquí pues se intenta, muchas veces se intenta manejar la rehabilitación, se intenta hacer pues la atención primaria inmediata y pues una valoración ya considerable, digámoslo así, completa. ¿Para qué? Pues para evitar que la recuperación sea tórpida o inclusive sea afectada. Muchas veces, si ya estamos hablando de una incapacidad prolongada, por ejemplo, por una caída que ocasiona una lumbociatalgia, pues se intenta mantenerlo lo menos tiempo posible incapacitado y se rota de área para que pueda estar en un área donde no tengan que estar de pie. Donde no tenga que estar de pie, pues para poder ver ahí pues qué es lo que está sucediendo, ¿no? La institución de seguridad social, en su experiencia, ha tratado a los trabajadores que han sufrido algún accidente de trabajo antes de las 52 semanas, los ha tratado para que al término de su incapacidad se reincorporen al trabajo antes de que se les venzan las 52 semanas. Sí, sí, es como lo primordial, yo creo que buscan como empresa, ¿no? O sea, prefieren el rotarlos antes de seguir pagando la incapacidad prolongada. ¿Ahí el médico tiene alguna injerencia? Cuando los da de alta la seguridad social, el médico lo recibe. Se somete a valoración. Si tienen un médico de planta, porque también he prestado servicios anteriormente de entrada por salida solamente como para exámenes médicos de rutina. Si tienen médico de planta, pues se somete a la valoración y ya se da por escrito pues, las recomendaciones que se pueden hacer. De decir, ¿sabes qué? Pues si es recomendable o no es recomendable reincorporarlo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que sufra un nuevo accidente por no tener completa su habilidad motriz al 100%.
Entonces, las sugerencias son escuchadas, las sugerencias médicas después de una incapacidad por riesgo de trabajo, ¿las son escuchadas? Claro, claro. Y realmente como médico, pues siempre es hablarles del impacto que puede llegar a tener tanto positivo como negativo. Yo lo porque en el seguro lo pagó el seguro, ¿no? Pero y ahí sí no se corta, pero está 6 horas conectado sin problema. Sí, apenas pagando más. Sí lo pagan los maestros, pero otros con el Zoom nada más. Les vale churro, ¿no? ¿Nos escuchamos? Sí, doctora. Todavía no entra el doctor, ¿verdad? Es la misma dirección, ¿verdad? Sí, es la misma. La voy a marcar. Ya está dentro otra. Ok, gracias. Sí, como le comento, realmente sí Gracias, doctor. se escucha al médico. El médico pues es como parte importante y fundamental de la empresa para que la empresa pues siga teniendo un buen desempeño, un buen funcionamiento. Entonces, hasta ahorita no me ha tocado que me frenen en cuanto a lo que es prevención, en cuanto se somete, por ejemplo, a alguna reunión, o inclusive que yo pido alguna reunión con los directivos, se me ha dado la oportunidad de hablarles del impacto que se puede llegar a tener y sobre todo, pues, hablar de las recomendaciones que se tienen que seguir. ¿Por qué? Porque si no, pues se puede meter en un problema como empresa, ¿no? Doctor, ¿y el conocimiento de las normas oficiales mexicanas como la 035 de factores psicosociales, la de ruido, son observadas en las empresas? Sí, es parte del análisis primario que se hace antes de poder hacer un diagnóstico en salud. O sea, en base a eso se hace el estudio, se les justifica el por qué es importante tener los ciertos equipos de protección, tener ciertas áreas de seguridad o tener ciertas capacitaciones pues, para disminuir los riesgos y complicaciones en los empleados, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a los acuerdos que se llegan, en cuanto a las medidas preventivas con los trabajadores que no tienen un padecimiento derivado de la acción continuada en el trabajo. Los diabéticos, los hipertensos, la empresa les facilita, de acuerdo a las indicaciones o las recomendaciones del médico, su salida para atender la salud en la seguridad social. O sea, ¿Cómo lo sabes? cuando un trabajador es diabético, ¿sí? ¿Lo controla el médico de la empresa o lo mandan a la seguridad social? Y si Tiene que ser por parte de ambas. El médico de la empresa, pues esta es como la mayor parte de las veces es, digámoslo así, para prevenir un accidente. Se les da seguimiento
Por ejemplo, cuestiones ya muy básicas, en el caso, por ejemplo, del mismo accidente, alguna lesión, ya cuestiones de rutina se mandan a su unidad de medicina familiar. Ok, entonces el médico de la empresa debe de hacer su diagnóstico situacional en cuanto a la patología que la población trabajadora. Así es, inclusive me tocó trabajar como médico del Seguro Social. Chamberlain pues es una maquiladora muy grande que está en Nogales, y Chamberlain tiene su propia unidad de medicina familiar dentro de las instalaciones, pero dentro de la misma instalación hay un médico de salud ocupacional que está meramente pues para llevar el control de los riesgos derivados de una pues accidente, ¿no? Todo lo cuestiones de rutina lo lleva el Instituto Mexicano del Seguro Social ahí mismo dentro de la empresa con sede de medicina familiar. Muy bien, entonces nos vamos a las enfermedades de trabajo. Cuando se diagnostica una enfermedad de trabajo, las acciones del médico, las sugerencias del médico de la planta, ¿son seguidas? Sí, sí, generalmente sí, cuando se les recomienda rehabilitación, se les recomienda las incapacidades, se les recomienda la rotación de cierta área, por ejemplo, como les comentaba a los chicos, las cuestiones sobre todo de lesiones en el manguito rotador, todo eso, pues si no quieren que se le incapacite, va a tener que rotarlo para dejar descansar esa articulación en específico, ¿no? ¿Y hace modificaciones del puesto? Depende. Como la mayor parte está dentro de la matrícula más grande, pues es parte del personal operativo. Y generalmente se maneja en la rotación constante. Hasta ahorita lo que a mí me ha funcionado pues es recomendarse una rotación cada 45, cada 90 días, pues para evitar sobrecarga de lesiones. Una medida preventiva. Muy bien. ¿Los chicos tienen alguna pregunta? Creo que no. Yo tengo una pregunta. Muy bien. ¿Qué tanto recomendaría, doctor, que nosotros pues nos decantáramos por hacer una especialidad relacionada a la medicina del trabajo o una maestría en gestión hospitalaria o de ese tipo? Porque pues a final de cuentas lo que a nosotros nos venden siempre pues son las especialidades como pediatría, ginecología, obstetricia, cirugía, etcétera, pero no se nos habla mucho de esas otras opciones que existen. Mira, es que es eso, lamentablemente los casan tanto con la idea de hacer una especialidad o una alta especialidad, cuando lo primero que tienen que hacer es ser un buen médico general, ¿sí? Un médico que haga prevención, un médico que esté a la salud de la familia. La salud ocupacional y la salud laboral son, digámoslo así, parte importante de las especialidades. ¿Por qué? Porque siempre se va a ocupar el médico laboral en todas las áreas, ¿no? ¿Es menor la cantidad de competencia que hay? Sí, efectivamente. Hay muchas empresas aquí que se dedican ya a eso, que están inclusive contratando médicos generales para que hagan salud ocupacional de manera empírica, por así decirlo. Por mencionar alguna, por ejemplo, está Zoe, está de una doctora, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero aquí en Hermosillo hay como 4 empresas que se dedican a lo mismo. La salud ocupacional bien aplicada les puede funcionar como para tener una fuente de ingreso, para tener un empleo, para seguirse desempeñando como médicos y seguir haciendo prevención en otra área. Hay muchas otras especialidades fuera de las troncales, no solamente salud ocupacional, está, por ejemplo, ahorita hay una que se llama calidad en atención médica, depende mucho cuál sea tu objetivo. Tú me hablas de la diferencia entre salud ocupacional y una maestría en gestión. Son 2 giros completamente diferentes. Yo en lo personal he pasado por todas las áreas porque a mí
¿qué te puedo decir? A mí me ha gustado pues todo así que desempeñarme en todas las áreas, ¿no? La doctora no me dejará mentir, yo desde segundo semestre yo estoy haciendo investigación, yo he tenido docencia, he tenido puestos administrativos, he tenido puestos directivos, actualmente pues estoy en el operativo, actualmente pues también tengo mi propio consultorio, tengo mi propia empresa, entonces, ¿qué te puedo decir? No, todo depende de cuál sea tu objetivo y qué tan lejos quieras llegar. Los límites te los pones realmente tú. Y el hecho de que tengas una maestría o tengas una especialidad, pues no va a decirte qué tan bueno o qué tan mal médico eres, ¿no? Simplemente del cómo te desempeñes tú en tu vida laboral, profesional y sobre todo personal. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces le damos las gracias al doctor Luis Felipe Alemán y le vamos a hacer llegar la constancia, doctor, de la escuela por su participación con nosotros. ¿Alguien más? ¿Nadie? Entonces, si alguien lo quiere contactar, doctor, ¿nos pudiera dejar sus números de contacto? Sí, claro, se los pongo aquí en el chat para el que guste o quiera o tenga alguna duda, con gusto los puedo orientar, sin problema. Gracias. Pues nosotros continuamos con nuestra clase. Bueno, les dejo mis datos de contacto, cualquier cosa pues estoy para servirles y pues lo que pueda ayudarles en la poca o la mucha experiencia que tengo en las áreas, como ya les dije, pues ahora sí que investigación, docencia, la salud laboral, inclusive ya como empresario pues también, ¿no? Lo que les pueda yo echar la mano pues ya saben. Muchísimas gracias por la invitación, maestra, doctora, cualquier cosa pues estamos para servirle, ya sabe, y pues lo que se le ofrezca. Gracias. Con Gracias. permiso. Hasta luego. Bye. Muy bien. Entonces ya tenemos que resuelto lo del examen. ¿Sí? Vimos muy brevemente porque el doctor andaba con muchas actividades y no nos pudo dedicar más tiempo. Díganme, ¿qué les pareció? Pues bien. Hace muchas cosas. Estuvo bien porque pues les explico un poquito más de pues ya aplicado lo que hemos visto. Pues ya como no teórico, sino pues de verdad aplicado en lo que hace él en la vida diaria. Muy bien, ¿qué más? Más laboral. Muy bien, ¿alguien más? Pues me gustó que mencionó que pues hay más áreas en donde te puedes dedicar aparte de una especialidad. Muy bien. Y es una especialidad. La especialidad es medicina del trabajo y la da el IMSS en Guadalajara, en Monterrey y en la Ciudad de México. Pero él nada más tenía maestría, ¿no? Sí, pero le digo, las maestrías y las especialidades
La maestría, creo que hay una en Guadalajara, pero la especialidad son tres sedes que las tiene el Seguro Social y son Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Muy bien, ¿alguien más? Lo ideal es que lo hubiéramos visitado en Nogales. Cuando nos hemos contactado con médicos en otras generaciones, hemos visto empresas muy grandes, como me autorizaron la visita a la cervecería que está en Navojoa. Vimos totalmente automatizado. Hemos ido a la mina de Cananea. Realmente es toparnos con otra realidad. Lo único que por esta pandemia, bueno, la escuela no, la recomendación fue no exponerlos como alumnos porque no tienen derecho a ninguna compensación económica si tuviéramos algún desperfecto en nuestras visitas. Así por esta pandemia, pero cuando yo he justificado las salidas, hemos ido a varias minas porque el estado es minero en el mayor aporte, ¿no? Aparte del trigo y el algodón. Y en los campos, vieron que no hemos podido entrar a los campos. O sea, nosotros como escuela le solicitamos a los patrones que nos den permiso de entrar y nosotros les devolvemos sugerencias preventivas. ¿Sí? Con el estudio de ambiente de trabajo que hacemos, les devolvemos a las empresas las sugerencias preventivas. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola y Bimbo, su política de admisión es independientemente sí o no, les devolvemos sugerencias preventivas porque están convencidos de que la prevención es lo máximo. Entonces ellos necesitan trabajadores que ya traigan así desde la primaria, la secundaria, la prepa, la función de prevenir, ¿no? Como trabajadores, la base de una empresa son los trabajadores y su capacitación. Un trabajador bien capacitado va a ser un trabajador sano. Entonces, pues lo único que se me ocurrió fue esto de encontrar gente que fuera egresado de la, no nada más de la universidad, sino de alguna universidad, porque no todas las universidades tienen la materia de salud ocupacional. Entonces, necesitaba, hay una doctora de Bimbo también, que es egresada de la Unison y que está en Bimbo. Entonces, es lo más cercano que pude yo acercarlos a la realidad porque no pudimos hacer ninguna visita. Entonces, volvemos a nuestra clase. Está claro ya lo de la calificación. Nada más nos quedó una de acoso, ¿verdad? Una presentación de acoso y discutir el artículo de... Doctora, Vale. ¿para cuándo quedó el examen? Díganme cuándo. ¿El miércoles? ¿El miércoles 2? Ok. Que tenemos 2 horas, ¿no? Sí, ¿cómo sería por alguna plataforma o...? Sí. Ok. Sería a la hora de nuestra clase, ¿no? Empezaríamos a las 11. ¿Y qué temas abarcarían todos? Alcanzamos a ver muy poquito. Estudio de ambiente de trabajo. No vimos protección civil. De intoxicaciones nada más el artículo que les mandé.
¿Qué más? Los riesgos de trabajo, las enfermedades profesionales. ¿Qué más vimos? Las comisiones de seguridad e higiene. O sea, no creo que vayan a tener problemas. Muy bien. Entonces, todavía tengo tiempo de la clase. ¿Alcanzaron a leer el artículo del paraquat? ¿Lo de qué? ¿Qué artículo? El que les mandé de la intoxicación por un herbicida. Muy bien. ¿Lo quieren poner en pantalla, por favor? Y lo leemos y vemos si hay alguna duda. Si no lo alcanzaron a leer. Lo estoy buscando, doctora, para proyectarlo. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos la formación profesional para determinar unas intoxicaciones. Ustedes, a través del olfato, podemos identificar el contaminante. Como cuando nos pintamos las uñas, huele a acetona, ¿no? ¿Qué otro contaminante químico conocemos nosotros por el olor? ¿El gas? El gas. El azufre. El azufre. ¿La gasolina se podría considerar? Sí, la gasolina está dentro de unas mezclas de disolventes orgánicos que nosotros inmediatamente olemos e identificamos el componente. ¿Sí? Pero los trabajadores se enfrentan muchas veces a mezclas de disolventes orgánicos que son los químicos más utilizados en la industria y los agroquímicos, ¿sí? Ya sean insecticidas, herbicidas, para aumentar la producción. Entonces, nosotros nos podemos identificar, perdón, los productos químicos más usuales, pero hay algunos que no conocemos, ¿sí? Entonces, ante cualquier, con esto que hace mucho se ha asociado el Parkinson a intoxicaciones agudas y repetidas, nosotros debemos de pensar como médicos, ok, es una enfermedad de Parkinson, ¿sí? Pero pensar siempre en la etiología laboral. Y vamos a ver por qué. Es muy importante nomás, es muy importante que nosotros le determinemos la etiología a todas las patologías y siempre debemos de pensar en el trabajo porque ahí pasa el trabajador 8 horas de su vida y a veces hasta más, expuestos a la inhalación de productos químicos que aunque el trabajador sepa qué es, nunca lo va a poder relacionar porque el que hace el diagnóstico es el médico. Hay trabajadores, por ejemplo, los mineros que ya saben que inhalar polvo les da problemas pulmonares, pero como no tienen otra opción, bien, se enfrentan a lo mismo y a veces la elección de los equipos de protección personal son lo suficientemente adecuados y a pesar de tener la supuesta protección, no los protege. Muy bien. Entonces ya está. Por favor, empiece. Lo hacemos por lista. Ocampo, Verduzco, José Carlos. Sí, doctora. Por favor, empiece la lectura de la enfermedad de Parkinson por exposición ocupacional a paraquat.
Ok. La enfermedad del Parkinson es una patología neurodegenerativa en cuya etiología intervienen factores ambientales como los agentes químicos con efectos neuromusculares, entre los cuales destacan el MPTP y el MPP, y también el paraquat. Este último es utilizado como herbicida en los campos agrícolas de México. En estudios epidemiológicos y experimentales se ha documentado la asociación de exposición ocupacional al paraquat y la enfermedad de Parkinson. El objetivo del presente artículo es describir un caso clínico de enfermedad de Parkinson en un trabajador expuesto ocupacionalmente al paraquat y destacar la importancia de la historia clínica laboral. Pues bueno, la enfermedad del Parkinson es un desorden neurodegenerativo progresivo de curso prolongado que se manifiesta en la edad adulta y clínicamente se caracteriza por temblor rítmico involuntario, rigidez, pérdida de la expresión facial, salivación y manifestaciones psiquiátricas, particularmente el de tipo depresivo. En la mayoría de los casos el padecimiento es esporádico, pero en cerca del 5% se identifican antecedentes familiares. Además de las manifestaciones clínicas, la enfermedad del Parkinson se caracteriza por depósitos de material proteico en el citoplasma de las neuronas, que se conocen como cuerpos de Lewy. El hallazgo más notable es la pérdida selectiva de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra y del locus coeruleus. Afecta a personas mayores de 60 años de edad. Entre los factores desencadenantes de la enfermedad se ha documentado la intoxicación por MPTP o metilfeniltetrahidropiridona. Estas sustancias, así como muchos otros pesticidas, pueden inhibir el primer complejo enzimático de la cadena transportadora de electrones de la mitocondria. Los pesticidas están destinados a eliminar animales, vegetales, microorganismos y virus o a prevenir su acción. Se distinguen 5 grupos principales: insecticidas y acaricidas, rodenticidas, herbicidas, fungicidas y elicitas. El caso clínico que se describe trata de piretrinoides que pertenecen al grupo de los herbicidas y cuya toxicidad para los mamíferos es escasa y se metaboliza rápidamente en el... ¿Puedes darle para abajo, Ariana, por favor? Se metabolizan rápidamente en el organismo. Las piretrinas de origen natural se extraen del Chrysanthemum cinearifolium. Este grupo de compuestos afecta esencialmente a los ganglios basales del sistema nervioso central y provoca una excitación nerviosa repetida, al prolongar la permeabilidad para el ion sodio durante la fase de reconstitución del potencial de acción de las neuronas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, estimaciones de enfermedades ocupacionales hechas en 1994 indican que hubo entre 2 y 5 millones de casos de envenenamiento por plaguicidas en 40.000 instalaciones. En algunos países, los plaguicidas causan 14% de las enfermedades ocupacionales en agricultura y 10% de los decesos. En México, en 1995, llegaron al país 50 millones de kilogramos de plaguicidas agrícolas, más de 5 millones de kilogramos de plaguicidas urbanos, medio millón de plaguicidas de uso pecuario, así como 22 millones de kilogramos de fertilizantes. Fueron clasificados de la siguiente manera: 57 ligeramente tóxico, 25 moderadamente tóxico y 9 extremadamente tóxico. La intoxicación por plaguicidas se reporta dentro de la notificación semanal de casos nuevos. En 2004 fueron 3.898 casos. Fueron 3.898 casos para una tasa nacional de 3.7 por cada 100.000 habitantes. Los 5 estados con la tasa más alta fueron Nayarit con 36.02, Sinaloa de 13.83, Jalisco de 12.74, Colima con 8.05 y Chiapas con 6.79, con tendencia a la alza de casos nuevos. El grupo de edad más afectado fue el de 25 a 44 años. La contaminación causada por plaguicida o herbicida aparece a mediano o largo plazo de su uso constante y las manifestaciones adversas no son evidentes de inmediato.
lo que impide su detección oportuna. Además, lo anterior limita el registro de eventos nocivos para la salud. Se establece que las personas expuestas a pesticidas tienen un 70% de riesgo de padecer Parkinson. Del grupo de los herbicidas derivados del pipiridilo, los dos principales son el dicuat y el paraquat. El paraquat es una sustancia muy tóxica que puede ser absorbida por todas las vías. Sin embargo, las intoxicaciones suelen producirse por ingestión voluntaria o más raramente por contacto cutáneo. Los trabajadores expuestos a aerosoles de paraquat pueden padecer epistaxis. El paraquat se comporta como un radical libre y puede producir una lipoperoxidación como consecuencia de la transformación del oxígeno molecular en radical superóxido. La lipoperoxidación es un mecanismo importante en la acción tóxica del paraquat, como la corrobora la acción sinérgica de una deficiencia de los antioxidantes como la vitamina E y el selenio. ¿Quiere que le continúe, doctora? Sí, por favor. Okay, la historia clínica laboral. Es un hombre de 43 años de edad sin carga genética para enfermedad de Parkinson, ni antecedentes de importancia para el padecimiento que aquí se describe. Inició su relación obrero-patronal con la empresa fabricante de pesticidas para la que labora en la década de 1980. Con el puesto de ayudante general de las líneas de producción de insecticidas, donde sus actividades rutinarias consistían en surtir botellas contenedores de pesticida a la máquina envasadora, que contiene como equipo de seguridad un extractor con carbón activado. Además, tenía que vigilar los derrames de pesticidas. Si esto ocurría, tenía que abrir la puerta del envasador y limpiar el derrame del pesticida con una franela seca, operación que se repetía 8 a 10 veces al día en promedio. Si el derrame era mayor era sobre la máquina, también tenía que limpiar la máquina con una franela seca. No se disponía de equipo de protección colectiva para la exposición inhalatoria o cutánea a herbicidas e insecticidas. Solo se usaba la ventilación natural. En este puesto, el trabajador generó una antigüedad de 3 meses. El siguiente puesto de trabajo que desempeñó fue el de supervisor de producción, donde sus actividades rutinarias consistían en organizar al personal del área, inspeccionar los tanques de almacenamiento de los insecticidas, herbicidas, y los transfería a la envasadora para trabajar en las distintas líneas de producción. Realizaba la función de inspector de calidad para supervisar el llenado de los contenedores y botellas, así como el sellado y el etiquetado. Tenía bajo su responsabilidad 3 a 4 líneas de producción y entre 14 y 20 personas. Cuando había fugas del producto, principalmente por mal sellado de los herbicidas, él tenía que limpiar con ayuda de otros trabajadores. En promedio realizaba esta actividad 2 veces al día sin equipo de protección personal. En ocasiones el contenido de las botellas con fugas se derramaba sobre sus manos. Entre los principales productos que se envasaban durante el periodo que laboró en este puesto de trabajo estaba el paraquat, el dicuat y los piretroides. Al aspiro paraquat presentaba sangrado nasal, al igual que otros trabajadores que estaban en la línea, sobre todo cuando limpiaban el área. En este puesto estuvo exposición inhalatoria y cutánea a herbicidas e insecticidas. Muy bien, hasta ahí, por favor. Con esto tenemos suficiente para hacer un diagnóstico de profesionalidad. Es la pregunta. Bueno, continuamos leyendo. El Lázaro Campo, Kiara. Por favor, continúe leyendo. Ok. A ver, espérame. Voy. Ok, aquí lo tengo. La empresa, por el tipo de giro industrial, cuenta con un edificio especial dividido en área blanca y área gris, donde se lleva a cabo un protocolo de seguridad. Al llegar los trabajadores de su domicilio, entran al área blanca, donde se retiran la ropa y se colocan el uniforme y el equipo de protección personal. Posteriormente, se trasladan al área de producción. Al término de la jornada laboral, los trabajadores deben de ir al área gris para quitarse el equipo de protección personal, el cual es lavado dentro de la empresa. Los trabajadores se bañan y se colocan la ropa con la que llegaron de su domicilio para posteriormente retirarse de la empresa. El trabajador aquí descrito posteriormente ascendió al puesto de supervisor de calidad,
Como su categoría era de confianza, por iniciativa propia modificó el protocolo de seguridad. Ya llevaba puesto su uniforme al llegar de su domicilio y en su trabajo solo se colocaba los zapatos de seguridad, los lentes y el casco. Sus funciones consistían en realizar las actividades de inspector de calidad de las siguientes áreas. En el laboratorio realizaba el análisis de muestras, tanto de herbicidas como insecticidas, para conocer sus características fisioquímicas. Realizaba esta operación en la campana extractora, pero no usaba mascarilla, solo portaba guantes. En el almacén revisaba la materia prima y los ingredientes activos. Cada vez que llegaba, los muestreaba. De forma ocasional no usaba mascarilla y en muchas ocasiones se impregnaba el uniforme de los ingredientes activos. En la línea de producción verificaba el peso, sellado y etiquetado de las botellas. Con frecuencia se presentaban derrames sobre la banda transportadora y máquinas. A diario, el trabajador se humedecía el uniforme y su piel permanecía por periodos prolongados en contacto con los herbicidas. Trataba con químicos las aguas residuales del proceso de producción, utilizaba hidróxido, polímero y sulfato de aluminio. Durante estas actividades se salpicaba de agua no tratada. Las exposiciones eran inhalatorias y cutáneas. Al final del turno se retiraba a su domicilio con el uniforme con el que había llegado de la empresa. El trabajador refiere que las prendas se impregnaban de un color verde y de un olor fuerte y picante. En su casa lavaba el uniforme. Muy bien, el padecimiento. Ok, padecimiento. Se inició 6 años antes del momento que aquí se describe, con rigidez e hipocinesia en las extremidades superior izquierda. Un año después se agregó rigidez en la pierna izquierda, temblor en reposo de la mano izquierda y desviación de la comisura bucal. Se intensificó el temblor y comenzó a arrastrar la pierna izquierda al deambular. El trabajador acudió al médico familiar y por falta de respuesta al tratamiento fue derivado al servicio de neurología, donde se le diagnosticó enfermedad de Parkinson. Continuó laborando con la sintomatología. Al tratamiento se agregó viperideno. A 4 años de los síntomas iniciales se agregó apraxia al vestirse, al pararse desde una posición sedante, al subir o bajar escaleras, así como dolor en la cintura escapular y rigidez de los hombros y cuello. Un año después se añadió disgrafía. En la última valoración física por el Servicio de Neurología del Hospital General de la Zona 1 de San Luis Potosí, se registraron los siguientes datos. Paciente con rigidez significativa de mi cuerpo izquierdo, con repercusión en las actividades de la vida diaria y laboral. Talla de 1.71 metros, peso 78 kilogramos, tensión arterial 130/80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 80 por minuto, frecuencia respiratoria de 20 por minuto. El paciente presentaba facies en máscara, estaba tranquilo, consciente, cooperador al interrogatorio y a la exploración física. Cara simétrica, boca simétrica, mucosas bien hidratadas y normocrómicas. Faringe normal, sistema cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen globoso, a expensas de panículo adiposo, blando depresible, extremidades superiores con temblor fino en reposo, de predominio izquierdo y rigidez de predominio izquierdo de toda la cintura escapular. Signo de la rueda dentada en hombro, muñeca y codo izquierdo. Signo de Froment positivo izquierdo. Disgrafía, dificultad para realizar pinza fina. Fuerza 4 de 5 bilateral. Extremidades inferior con rigidez izquierda. Y logró la sedestación autónoma, pero en forma lenta. La bipedestación en postura estaba desgrabada, marcha festinante, Romberg positivo, en ojos abiertos, disdiacocinesia bilateral y control de esfínteres. ¿Sigo con el estudio en puesto de trabajo? Sí, nada más. Ok, estudio de puesto de trabajo. Como resultado del análisis del puesto de trabajo, se corroboró la exposición a los siguientes herbicidas: paraquat en diferentes concentraciones, de 8.7% a 27.6%, diquat a 20% y a insecticidas piretroides. Por las características del proceso, existió exposición cutánea e inhalatoria de los ingredientes activos de los insecticidas y herbicidas.
La cutánea fue la más importante. Asimismo, el protocolo de seguridad sobre el uso del uniforme y el equipo de protección personal era llevado a cabo por el personal sindicalizado. Diagnóstico. Diagnóstico nosológico, enfermedad de Parkinson, estadio 3 de la escala de Hoehn y Yahr. El diagnóstico etiológico es la exposición cutánea e inhalatoria a herbicidas, y el anatomofuncional es la intoxicación crónica por herbicidas con afección a la sustancia negra a nivel del mesencéfalo, que comprometía la síntesis de dopamina con afección sistémica, rigidez en las extremidades, bradicinesia y temblor en reposo con limitación funcional. Muy bien, ¿hasta ahí, doctora? Ok. Por favor, Rivera Rosas. El trabajador, quien 6 años atrás presentó un cuadro de hipocinesia que afectaba la cintura escapular izquierda, evolucionó a cuadro clínico que corresponde a enfermedad de Parkinson. De acuerdo con los antecedentes laborales, en su puesto de trabajo se documentó la exposición durante 14 años a agentes químicos como el paraquat, el disquat e insecticidas piretroides. El tipo de contacto fue inhalatorio y cutáneo, debido al no apego a las medidas de seguridad. Otros trabajadores de la línea de producción presentaban epistaxis. De acuerdo con la literatura médica, el paraquat es una sustancia capaz de generar este tipo de cuadros por sus características fisoquímicas que dañan mucosas. El trabajador estaba en contacto cutáneo continuo y no seguía las medidas de seguridad una vez que ascendió al puesto de control de calidad. Llegaba a la empresa y se retiraba a su casa con el uniforme puesto y no se bañaba en la empresa. Este tipo de riesgo fue descrito por Richard Issenring y sus colaboradores. El principal agente químico al que estuvo expuesto el trabajador y que está ampliamente relacionado con neurotoxicidad es el paraquat. Este herbicida es un derivado del piperidilo y es considerado con un riesgo inaceptable por sus efectos adversos en la salud. Sus formas de exposición más frecuentes son la inhalatoria y la cutánea. En múltiples estudios epidemiológicos se ha encontrado relación entre la manipulación de paraquat y la enfermedad de Parkinson. Este pesticida es ampliamente empleado en actividad agrícola. Se ha demostrado claramente que la toxicidad provocada por el plaguicida modifica una amplia variedad de funciones neurológicas. En particular, existe fuerte evidencia de que la exposición a plaguicidas predispone a enfermedades neurodegenerativas. Los datos epidemiológicos han sugerido una relación con la exposición a plaguicidas y la neurotoxicidad, con riesgo relativo de 1.7, índice de confianza 95 y lo demás. Se ha suscitado un creciente debate respecto a este tema y existen numerosos artículos que señalan la relación entre la enfermedad de Parkinson y la exposición a paraquat, como por ejemplo los de Issenring, Ascherio y los demás investigadores que aparecen ahí, para el estudio del mecanismo por el que el paraquat ejerce un efecto neurotóxico en la sustancia negra del mesencéfalo. Se usa el modelo de la analogía de la estructura química del paraquat, MPTP y MPP+, de acuerdo con Brussel y Diniz Oliveira y sus colaboradores. Se tiene como antecedente que desde la década de 1970 el MPP+ es utilizado como herbicida bajo el nombre comercial de Ciperquat. En 1982, algunos drogadictos en el norte de California desarrollaron síntomas de Parkinson debido a la contaminación de heroína sintética con MPTP. Este descubrimiento aportó el primer indicio de que
toxinas exógenas están involucradas en la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. A diferencia de los pacientes con enfermedad de Parkinson, quienes presentan daño de la sustancia negra en autopsias. En estos individuos con intoxicación no se encuentran cuerpos de Lewy. El MPTP es una molécula lipofílica que cruza rápidamente la barrera hematoencefálica. Este compuesto aparentemente no daña a la neurona dopaminérgicas, pero es metabolizado en los astrocitos por la monoxidasa tipo B. Se convierte en MPTP a MPDP, el cual entra en último proceso de oxidación y genera MPP+. Este metabolito polar es liberado de los astrocitos y es captado por las neuronas dopaminérgicas. El MPP+ se une a los transportistas dopaminérgicos con alta afinidad y se acumulan altos niveles en las mitocondrias, donde inhibe el transporte de electrones. A su vez, produce especies reactivas de oxígeno en las mitocondrias. Las especies reactivas de oxígeno sintetizadas con aniones superóxidos, peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilo y radicales peroxi. El óxido nítrico, genera estrés oxidativo de las células debido al exceso de producción de especies reactivas de oxígeno y la insuficiente defensa de antioxidantes puede dañar las proteínas celulares, lípidos y ADN, con estimulación de la cascada de apoptosis clásica. Existe información que indica que el paraquat tiene más efectos citotóxicos que el MPP+. El paraquat es selectivo en los términos de las neuronas dopaminérgicas que contienen melanina en la sustancia negra a través del transportador de dopamina, provocando pérdida de neuronas dopaminérgicas. Esta toxicidad es selectiva, ya que las células de GABAérgicas en la misma región no se ven afectadas. En las neuronas, el paraquat puede producir intracelularmente una síntesis elevada de especies reactivas de oxígeno, como lo hace el MPP+, con la oxidación de lípidos, proteínas y ADN. Como vía final común está la estimulación de la apoptosis celular. Al producirse daño neuromolecular de la sustancia negra del mesencéfalo, los pacientes presentan un cuadro típico de enfermedad de Parkinson. Se afirma que las metaloporfirinas y la porfirina de magnesio, con potencial preventivo del estrés oxidativo celular inducido por paraquat, son una posible estrategia terapéutica para estos desórdenes neurodegenerativos. Por lo anterior, en el trabajador existió una amplia asociación entre la exposición inhalatoria y cutánea al paraquat en sus actividades laborales y la enfermedad de Parkinson, por lo que se determina que esta es una enfermedad de trabajo. Con este caso clínico se refuerza la necesidad de fomentar la seguridad y la prevención en el trabajo, derivada del principio 15 de la Declaración Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que resalta la necesidad de prevenir e impedir actividades humanas nocivas antes de que la ciencia proporcione pruebas irrefutables de que hay un problema. Existen numerosos ejemplos de qué sucede cuando no se presta atención a los problemas, a los probables efectos adversos que puede generar una sustancia o un proceso, bajo el argumento de que no existen pruebas de que sean nocivos. Una vez que se obtienen dichas pruebas, miles de personas pueden haber muerto o sufrido daño irreversible para su salud. De aquí la importancia de la Declaración de Seúl de 2006, donde la seguridad y salud en el trabajo, la cual establece el derecho humano fundamental a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, y que la globalización debe ir acompañada de medidas preventivas para garantizar la seguridad y salud de todos en el trabajo. Este espíritu está implícito en el Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo 2006 de la Organización Internacional del Trabajo. Conclusiones. La historia clínica laboral fue piedra angular en el caso descrito, con elementos coadyuvantes como el análisis específico del puesto del trabajo y la literatura médica revisada. Se estableció que la exposición al paraquat generó la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, se trató de una enfermedad de trabajo. Muy bien. Hay que leer y releer y volver a leer este artículo
Se me hace interesante porque tenemos todo lo necesario para nosotros ver en nuestro quehacer cotidiano que podemos hacer diagnósticos de enfermedad de trabajo. ¿Y quién me pudiera decir qué les llamaría la atención si este paciente nos hubiera llegado a nosotros en el consultorio antes de hacer los antecedentes laborales? Que es un paciente joven de 43 años. Es un paciente joven, muy bien. ¿Cómo nos llegaría el paciente? Porque aparentemente fue tarde a la consulta, ¿no? ¿Cómo nos llegaría? ¿Cuántos años estuvo expuesto? 14. Muy bien. Entonces, 14 años. ¿Tendríamos algún dato nosotros como médicos de sospechar antes de que ya llegara con tanta sintomatología y tantos signos? ¿Nos imaginamos por qué fue el paciente a consulta? Ya se me acabó el tiempo. Pues por sus dificultades para seguir haciendo bien su trabajo y su vida personal también, porque dice que cuando fue al médico ya tenía mucho temblor y arrastraba ya una pierna. Muy bien. Y si nos tocó en esa ocasión, ¿en qué pensaríamos? Muy bien, se me acabó el tiempo. Les dejo la última tarea del curso con este cuadro clínico. Vamos a hacer la correlación de la exposición con la sintomatología. Y en la historia o en los antecedentes laborales, vamos a poner los actos inseguros y las condiciones peligrosas. ¿Sí? O sea, vamos a hacer ¿Puedes repetir la tarea? No, se trabó un poquito. Vamos a hacer el análisis del puesto de trabajo. ¿Sí? En el análisis del puesto de trabajo vamos a determinar cuáles son las condiciones peligrosas y los actos inseguros. ¿Sí? Determinando las condiciones peligrosas y los actos inseguros, nosotros vamos a hacer las sugerencias preventivas para que no lleguemos a atender un paciente con Parkinson. ¿Para cuándo, doctora? Nosotros tenemos esta semana para hacerlo. En equipo, por favor. O sea, ¿se lo mandamos más tardar el domingo o antes? ¿El domingo? No sé. ¿Sí? Ok, el domingo. En equipo para no recargarlos de trabajo. Y entonces quedamos con ustedes que el miércoles el día 2, ¿verdad? El examen a las 11 de la mañana. Sí. ¿Sí? Pues muy bien. Entonces nos despedimos. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes. Totalmente una forma desafiante
de la transmisión de conocimientos y la adquisición de los conocimientos, que es lo que ustedes deben de tener. Cualquier duda, ya saben mis números, estamos en contacto. Ok, está bien, profe. Muchas Nos veríamos gracias. hasta el miércoles, doctora. Gracias. Sí, terminamos nuestra clase hoy. Sí, pero el lunes no, pues. O sea, no nos veríamos el lunes. No. Ah, Si ok. tienen cualquier duda, siéntanse en libertad de comunicármela. Ok, está bien. Gracias. Ok, doctora, muchas gracias. Hasta el Muy miércoles. bien. Hasta el miércoles.